No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. La Unión Europea nació de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial con una promesa, que nunca más se repetirían los horrores que la dejaron sin alma. 80 años después, frente al genocidio en Gaza, esa promesa se tambalea y las medidas solidarias, económicas o políticas quedan demasiadas veces como meros brindis al sol. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, así ha perdido Europa el alma en Gaza. Europa sigue mirando para el otro lado. Europa ha perdido su alma en Gaza. ¿Qué más ha perdido Europa? ¿Le parece poco perder el alma? Andrea Ricci, mi compañero corresponsal de Asuntos Globales en El País, estábamos escuchando al exministro y exalto representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una entrevista en la cadena SER. Andrea, ¿tú también crees que Europa ha perdido definitivamente el alma con respecto a Gaza? Yo también creo que Europa ha perdido el alma, creo que Borrell tiene razón, porque la inacción de la Unión ante lo que estamos viendo en Gaza es realmente una mancha indeleble. Ahora bien, no sé si definitivamente, es decir, la mancha es indeleble, no vamos a poder quitarla. Las vidas perdidas no se podrán recuperar. El impacto y el trauma entre los que sobreviven tampoco. Pero no es una pérdida definitiva, porque creo que hay caminos para recuperar. ¿Qué podría hacer la Unión Europea ahora mismo para frenar lo que estamos viendo? Esas bombas, matanzas, la hambruna. ¿Qué podría hacer Europa para recuperar el alma, para dar marcha atrás, como tú decías? Hay un camino que tal vez no sea decisivo, pero es bastante claro. En primer lugar, suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, que por cierto está sometido al cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellos el respeto de derechos humanos. En segundo lugar, suspender, congelar un diálogo político que no está sirviendo para nada. En tercer lugar, sanciones. Sanciones no solo a colonos que en Cisjordania usan la violencia, sino a políticos que en Israel han desde luego pronunciado declaraciones con un claro aroma genocida. Y por ese camino se podría recuperar el alma. No quitar la mancha, pero recuperar el alma. Y de hecho, me gusta citar que al principio de la Divina Commedia Dante dice: «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per la selva oscura che la dritta via era smarrita». Dice, en el medio del camino de nuestra vida me había perdido en una selva oscura. La vía recta estaba perdida. Pero usa en italiano un verbo que es smarrire, que es una forma de perder que supone mayor facilidad para recuperar. Es una metáfora de perder el alma, pero que se puede reencontrar, como él hizo en la Divina Comedia y con su viaje. La Unión Europea podría hacer cosas y ahí está una lista clara. Deja que sea un poquito aguafiestas y que meta en este argumento el papel de Trump. ¿Cómo hay que enfrentarse a él para que ese camino tenga retorno? Pues la premisa es entender que Estados Unidos es el actor crucial, es el facilitador, el habilitador esencial de lo que está haciendo Israel. Y por lo tanto es Washington quien tiene la clave principal para condicionar las acciones de Israel. Entonces nosotros como europeos, cuando pensamos en qué tendríamos que hacer con Trump, tenemos que partir de esa premisa. A mi juicio, la acción no tiene que ser una confrontación, porque creo que no sería eficaz. No creo que Washington cambiaría su política porque nosotros confrontamos. Tenemos más bien que intentar hacer virar esa política por la vía del convencimiento, de la convicción, de la explicación, del hacer entender el coste colateral de todo esto, de entrada, por supuesto, por el sufrimiento humano en Palestina, pero también por el precio a escala internacional. Pero estarás de acuerdo conmigo que con un político como Donald Trump
es un acto de fe muy importante el que estás planteando. Desde luego, y yo no creo que sea razonable pensar que podamos convencerle con facilidad. No obstante, quiero señalar que Trump es un político que tiene una única prioridad absoluta, que es su propia trayectoria, su popularidad, su misión. El resto, la geopolítica, viene después. Y entonces, en esa clave, como me lo han señalado algunos expertos recientemente, es como Kenneth Roth, ex director de Human Rights Watch durante 20 años, que es judío, que es estadounidense, que no es nada partidario de Trump, él decía, bueno, puede caber una esperanza de que en algún momento por el camino, incluso por mero egoísmo, egocentrismo, por el deseo de ganar el Premio Nobel de la Paz o por no ser visto pasar a la historia como el facilitador de un genocidio, pueda decidir hacer alguna cosa que frene a Netanyahu. No digo que sea probable, pero no es imposible. Andrea, esta Unión Europea nació para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para que aquellos horrores del nazismo precisamente no se volvieran a repetir. ¿Tú crees que está perdiendo, además del alma, esos cimientos? Sí, está perdiendo algunos pilares. Lo mencionaba, de hecho, Borrell en su intervención que hemos reproducido aquí. Pierde unos de los pilares porque la Unión Europea tiene entre sus elementos sustanciales el de ser una entidad que funciona de acuerdo con el respeto de ciertos derechos esenciales. Y en este caso, como no estamos haciendo nada ante la manifiesta violación de derechos humanos, entonces estamos derribando uno de los pilares del edificio común. Y desde luego creo que es importante saber que en el resto del mundo se ve con enorme disgusto y con grandes críticas cómo estamos renunciando a ese pilar. Queremos hablar en este episodio, Andrea, de lo que se puede hacer. Hablamos también de solidaridad, el hecho de que hay gente muriendo de hambre y parece que tampoco en ese aspecto estemos haciendo suficiente, ha generado efectivamente muchas críticas en todo el mundo. We are doing this because no matter what odds we are against, we have to keep trying, because the moment we stop trying is when we lose our humanity. Escuchamos a la activista Greta Thunberg antes de embarcarse en la flotilla de la libertad que pretendía hacer llegar ayuda humanitaria a la población palestina. Andrea, ¿por qué la Unión Europea no ha organizado un corredor humanitario? Porque organizar un corredor humanitario es una operación que se enfrenta a la realidad del control militar que Israel tiene de todo el perímetro de las fronteras de la franja. Entonces, Israel dice siempre que ha renunciado a la ocupación de la Franja de Gaza desde hace 20 años. Esto es mentira, porque salieron de dentro del territorio de la Franja, pero han seguido controlando militarmente todo su perímetro, el terrestre y el marítimo. Y eso es una forma de ocupación también, hay que recordarlo. Y entonces, organizar un corredor humanitario así, simplemente por iniciativa de la Unión Europea, es algo que no es viable, porque sobre el terreno hay una realidad militar y haría falta, desde luego, un mandato de Naciones Unidas para organizar esto. No es una vía, desgraciadamente, pues, que podamos recorrer con facilidad. Como ves, son preguntas casi desesperadas, o sea, buscando una respuesta concreta para ver qué es lo que podemos hacer. Quiero que hablemos también del plano más político. Andrea, el presidente Emmanuel Macron reconocía estos días en la red social X que Francia tomaría la decisión histórica de reconocer Palestina como Estado. ¿Cómo de importante crees tú que es este paso? Esto es importante en el plano político. Por supuesto, no resuelve la crisis que sufren los ciudadanos de Gaza, pero tiene una importancia política porque es un paso más en el incremento de la presión sobre Israel. Y la presión es algo importante, la presión política, el aislamiento. Recordemos la historia del Sudáfrica del apartheid. Aquello terminó por una presión internacional, política, civil, económica, insostenible. Entonces, este paso es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario avanzar en la presión política con este y otras medidas. Creo que
Otros países deberían sumarse, por ejemplo, a la denuncia que Sudáfrica presentó contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia por presunto genocidio. Acabas de nombrar una de las palabras claves y una de las palabras en las que quiero que ahondemos ahora en esta segunda parte del episodio, pero dame un momento, Andrea, enseguida volvemos. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Estoy con Andrea Ricci, corresponsal de Asuntos Globales del País, hablando de cómo Europa ha perdido el alma en Gaza. Andrea, has nombrado la palabra clave, diría yo, o una de las palabras claves en todo esto que estamos hoy hablando es genocidio. Yo quería que nos adentráramos en un impedimento que a veces parece hasta semántico. Es legal, pero a veces parece que nos resistimos también a nombrarlo de esa manera. Sí, hay una resistencia, la hay en múltiples planos, por supuesto el institucional, pues por ejemplo en el seno de la Unión Europea, porque no hay acuerdo y hay una reticencia fortísima desde el ámbito político occidental a utilizarlo. En otros ámbitos también. Algunos creen que este concepto debe ser uno que brote, digamos, del ámbito legal, por lo tanto que sean jueces los que definan lo que es y lo que no es un genocidio. Ahora bien, yo creo que esto es discutible. Hay una previsión clara de lo que es un genocidio, el intento de destruir en todo, en parte, un grupo humano por etnia, religión, nacionalidad. Y esa definición yo creo que la sociedad civil puede aplicarla a las realidades. Es verdad que en algunos casos en el pasado se ha hecho con cierta ligereza y es un concepto que nunca debería aplicarse con ligereza, pero creo que en este caso abundan los elementos que nos conducen a esa conclusión y de hecho quiero citar que recientemente el historiador y experto en esta materia Omer Bartov, judío que vivió mitad de su vida en Israel, que sirvió en las Fuerzas Armadas israelíes, ha dicho abiertamente que él cree que esto es un genocidio. Hay otros expertos que se han pronunciado en ese sentido y entonces yo creo que la reticencia ya debería irse superando. ¿Tú crees que el hecho de que se haya usado precisamente con ligereza en el pasado nos impide ahora utilizarla en Gaza? Creo que evidentemente es un concepto de una magnitud extraordinaria que es inevitable que produzca una cierta inhibición y es sano que así sea. Y algunos episodios del pasado, en el ámbito de la política, de los debates, pues se puede haber usado con demasiada facilidad y es un concepto que no hay que banalizar. Entonces puede que el pasado condicione el presente y es sano que haya mucha prudencia, pero yo creo que lo que tenemos sobre la mesa es de una envergadura, de una claridad. Están hasta declaraciones de dirigentes israelíes que tienen un claro aroma genocida y los hechos que podemos ver pese a la censura absoluta que Israel aplica, no dejando entrar periodistas internacionales en la franja. Pese a ello, sabemos lo que está pasando. Andrea, estamos intentando poner en claro toda esta situación después de una temporada donde una de las prioridades informativas ha sido claramente Gaza. Estamos mirando a nuestro continente, estamos mirando a la Unión Europea y en ese afán de aclarar te pediría que señalemos también, que digamos quiénes son los que están bloqueando que Europa pueda hacer algo. Sí, esto es fundamental. Hay que señalar y hay que decir claramente qué está pasando. En la Unión Europea, sustancialmente, el problema principal es Alemania. Hemos comentado al principio cosas que podría hacer la Unión Europea, como por ejemplo suspender el acuerdo de asociación que tiene con Israel, que tendría unas consecuencias prácticas, pero sobre todo un mensaje político fuerte. Pues bien, Alemania y algunos otros países, entre los cuales Italia y Hungría, por ejemplo, se están oponiendo de forma muy clara a esto o incluso a medidas más suaves. En el caso de Alemania, esta posición tiene un componente claramente histórico, pero a mi juicio es una interpretación
profundamente equivocada de su responsabilidad histórica. Pero aquella responsabilidad histórica lo que reclama es que Alemania esté siempre de la parte de la defensa inquebrantable de los derechos humanos. Claro. Y esto, en cambio, se ha convertido en una atadura a Israel, haga lo que haga. No es esa la interpretación correcta de la responsabilidad histórica. Y hay otros países que también están frenando la acción de la Unión Europea, entre los cuales el mío, Italia, o Hungría. Cabe señalar que en algunos casos hay fuerzas de ultraderecha que, por una lógica en parte derivada de la historia, Italia también tiene responsabilidades históricas, aunque no fue la promotora principal del antisemitismo, pero luego hizo seguidismo de la Alemania nazi en ese sentido, y eso pesa también en Italia. Pero hay un elemento del tiempo presente, una ultraderecha que se va alineando a Israel porque de alguna manera hay un subtexto, que es la islamofobia. Y entonces, allí donde hay esa batalla cultural islamófoba, de alguna manera se facilita una alineación entre la ultraderecha europea, que antaño fue antisemita, por cierto, pero ya no lo es, y se alinea con Israel con ese subtexto de fondo. ¿Y qué hay de España? España ha tenido una posición, a mi juicio, encomiable. Ha sido un país que se ha desmarcado de la pasividad generalizada y que ya dio el paso hace bastante tiempo para reconocer al Estado de Palestina. Recordemos que hay más de 140 países en el mundo que lo reconocen, pero había un gran agujero negro en Europa Occidental. Creo que el gobierno español hizo bien en dar un paso al frente y lo hizo antes que otros. Ahora vemos que Francia también se ha decidido, lo ha anunciado y lo hará formalmente en septiembre en la Asamblea General de la ONU, que está prevista en ese mes en Nueva York. Con lo cual diría que el gobierno español en este caso ha estado en el lado correcto de la historia. Aún así, cabe insistir, no es suficiente. No podemos pensar que gestos como esos o como considerar o sumarse a la demanda de Sudáfrica por presunto genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia es todo oportuno y loable, pero insuficiente. Andrea, para terminar quería preguntarte, tú que hablas con políticos, con politólogos, con periodistas de otros países, ¿cuál es el mayor temor ante esta pasividad o si sigue esta pasividad europea? El mayor temor, por supuesto, es el exterminio de la población de Gaza, porque vamos hacia ese camino a una velocidad espantosa. Hay ya 60.000 fallecidos según las autoridades locales, la destrucción es total, los daños que se están infligiendo a personas que siguen vivas serán probablemente duraderos, y entonces esa es, por supuesto, la principal y fundamental preocupación. Pero a continuación hay otras. En el caso de los europeos, estamos perdiendo nuestra credibilidad de cara al mundo, estamos con razón siendo acusados de doble rasero, actuamos de una medida distinta contra la invasión, la agresión ilegítima e inaceptable de Rusia contra Ucrania, y en cambio en este caso tenemos una actitud distinta. Por supuesto, la génesis es diferente. Por un lado, hubo primero un ataque de Hamás intolerable, inaceptable, que generaba un derecho de legítima defensa. Pero se ha sobrepasado de una manera intolerable ese marco. Y entonces nosotros, europeos, estamos pagando un precio en el resto del mundo por este doble rasero. Y hay muchas otras consecuencias, pero la principal, por supuesto, es la situación de los civiles de Gaza, que no podemos perder de vista ni un momento. Yo sé que tú crees firmemente en que todos tenemos una responsabilidad individual, incluso en esta situación. Una pregunta que nos hemos hecho en este podcast durante esta temporada es ¿qué puede hacer un ciudadano o una ciudadana? Te la quiero trasladar para terminar esta temporada. Andrea, ¿qué puede hacer un europeo, una europea ante lo que está sucediendo en Gaza? Sí. Algunos tienen posiciones privilegiadas que deberían utilizar. No me refiero, por supuesto, a los políticos, doy por descontado. Ciudadanos de la sociedad civil, periodistas, emprendedores que pueden tomar decisiones. Hay figuras que pueden hacer cosas, pero pensando en los ciudadanos de a pie, yo creo que
lo que tienen que hacer es hacer oír su voz para incrementar la presión, para que esa presión sea insostenible, para que los dirigentes sientan que deben cambiar de paso. Y eso es una manera de salvar su propia alma, ya que hemos empezado hablando de almas. Y recordando las célebres palabras de Italo Calvino en Las ciudades invisibles, en el fondo, ante el infierno, y lo de Gaza es un infierno, hay dos posibilidades. Adaptarse a ello, resignarse hasta convertirse en parte del infierno. O buscar y reconocer lo que no es infierno y darle espacio y hacerlo crecer. Y eso es lo que los ciudadanos pueden hacer, reconocer lo que no es infierno, reconocer los políticos que dicen las cosas correctas, las organizaciones de la sociedad civil que hacen cosas correctas, los emprendedores que pueden tomar decisiones comerciales o de otra índole en la dirección correcta. Buscar y saber reconocer lo que no es infierno y darle espacio haciendo oír su voz en las redes sociales, en las calles, y así salvarse a sí mismo del riesgo de convertirse un poco en infierno también por resignación y por pasividad. Queda clarísimo. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Silvia. Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.